Acepten todos, por favor. Va. Listo. ¿Estamos? Puedes verificar. Sistac. Sistac Bolivia. Ya estamos al aire, Darío. Ah, sí, ya estamos. Ok, tendríamos que enviar ese link. ¿Cierto? Estamos en la página Sistac Transmisiones. Ahí pueden entrar, ya están en vivo. Facebook, Va. Sistac Transmisiones YouTube o Facebook. Facebook. Ok. Ah, perfecto. ¿Ya lo ven? Ya. Sí, Listo. muy bien. Gracias, Henry, gracias. Bueno, ahí vamos. Chicos, tendríamos que pegar este link al anterior. Bueno, cuando quieran, empezamos, ¿sí? Cuando venga Santos. ¿Cuál link? Verifícate en el símbolo de más. Dale un clic aquí. Dale un clic ahí. Grabar, subtítulos, documentos, notas, pizarra. Listo, Darío. ¿No? Ah, bien. Pregúntale si se puede grabar para que tú lo grabes y lo subas en tu Sí, página pero de se tipos. supone que Esa es buena. ¿Ya? Bueno, muy bien. ¿Comenzamos? Adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos. Antes que nada, pidiendo disculpas por este percance que tuvimos aquí en la red de YouTube. Ahora estamos en el Facebook de Sistac Transmisiones, pero este es un evento organizado por RIMA, que es la red de iniciativas de trabajo en masculinidades, ¿sí? Así que gracias a los compas de Bolivia, Sistac Bolivia, por salvarnos de esta tragedia nocturna. Bueno, nada, no es lo nuestro acá en Uruguay el tema de la tecnología, pero bueno, aquí ya estamos al aire, así que gracias a todos y muy contentos por encontrarnos con esta iniciativa. A partir de la serie Adolescencia de Jack Stern y Stephen Graham, nos parece importante poder
encontrarnos con estos colegas, compañeros, amigos de la red RIMA para poder preguntarnos qué es lo que destacamos de la serie Adolescencia para pensar las masculinidades. Así que acá estamos ahora los vamos a ir presentando de a uno, ¿sí? Y tomándonos unos minutos para responder cada una de las consignas que vamos a ir planteando, que son tres. Así que empezamos, si les parece, con... ¿Quién quiere empezar? ¿Santos? ¿Empezamos? Claro, claro que sí, Darío. Claro. Bien, una pequeña presentación mía. Bueno, yo soy Santos Saico, soy parte del equipo de SISTAC Masculinidades acá en Bolivia, una organización que trabaja más de 30 años en el tema como eje central de implementación. Actualmente soy el coordinador de proyectos que SISTAC está llevando. Soy el coordinador de la Red Nacional de Trabajo en Masculinidades Bolivia y por supuesto encausada en este tema que es trabajar masculinidades y cuestionar las relaciones de poder. Un gusto estar acá, Darío, por supuesto agradecer la invitación de tu persona, promoviendo este espacio que es importante, que es justamente hablar de las masculinidades y por supuesto en base a este insumo que es esta miniserie que es adolescencia, ¿no? Me parece muy interesante aterrizar este tema y por supuesto, no sé si puedo ya iniciar con la primera pregunta que era los discursos de las masculinidades que queremos destacar en esta serie y por supuesto invitar a la gente a que pueda ver esta miniserie y no solamente verla como una película más, ¿no? Sino no verlo como una serie más, ¿no? Más al contrario, tratar de hacer un análisis minucioso en cuanto a esto. Yo identifiqué de primera mano en la teleserie o en esta miniserie que hay una justificación interesante de la violencia. Una Ujú. justificación interesante de la violencia porque se habla mucho de una masculinidad tradicional, ¿no? Y que por supuesto esta masculinidad tradicional responde a un cambio social, a un cambio de normativas sociales, que lo que hacen es arrinconar a todas aquellas prácticas machistas que reconocemos, ¿no? Entonces yo noté, por ejemplo, y una de las preguntas que evidencié y que reflexioné es que, ¿por qué nosotros los hombres no entendemos o no sabemos aceptar un no? Ese creo que es uno de los parámetros iniciales porque la masculinidad tradicional a nosotros nos enseña que casi siempre tenemos que estar predispuestos a recibir un sí por respuesta. Entonces, una de los temas, digamos, o de los discursos que se maneja mucho en en la miniserie es que los hombres no aprendemos a manejar el no. Y por supuesto, esto se va a traducir en que los propios hombres ahí en la teleserie dice, los hombres solamente el 20% es aceptado por el resto de las mujeres y el 80% no, nos dicen. Ahí es donde nace esta cuestionante, que si los hombres tenemos que aprender a mentir en relación a esto, es decir, si no somos aceptados, entonces los hombres nos vemos como que empujados a necesariamente mentir. Una de las preguntas interesantes que hay que hacer. Por supuesto, la justificación de esta naturalización de la violencia, ¿no? Y que en un principio se empieza a hablar de que quién tiene la culpa de que de Jamie Miller haya asesinado a la jovencita, ¿no? A su compañera, ¿no? Como que se empieza a decir, pero ella la estaba molestando. No entremos a la justificación, es uno de los temas que creo que también se tiene que hablar, ¿no? Y por supuesto, Darío y compañeros y compas, tenemos que hablar también de lo que es la masculinidad frágil o la frágil masculinidad. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un momento donde hay una emergencia interesante, brutal, radical, que por supuesto tenemos que tomarlas con pinzas, que son de los grupos antiderechos, que actualmente se han viralizado bastante y que por supuesto se convierte en un riesgo para todos nosotros que estamos trabajando en este tema del ejercicio del derecho pleno, ¿no? Otro tema importante que quiero destacar es la pertenencia al grupo de pares. Cuán importante se convierte para los hombres en la etapa de la adolescencia la pertenencia a un grupo de pares, es decir, a los amigos, porque sabemos que los grupos de pares son varios.
pero sin embargo hay una búsqueda constante de los adolescentes en mostrarse identificados por alguien. Y cuando son identificados o se identifican con un determinado grupo, lo que se busca es la validación y la valoración. Entonces, pienso que mucho ojo con la pertenencia a los grupos de pares y por supuesto la comunidad que se genera en esto. Ahora ya no es tanto, digamos, la pertenencia a este grupo de pares de manera física. Podríamos hablar hace años atrás, cuando no teníamos esta posibilidad de conectarnos vía Internet. Ahora las comunidades son digitales. ¿Y cuál es el mensaje que se maneja en esas comunidades digitales? Porque también hay una transmisión de mensajes por estas comunidades. Y por supuesto la serie nos muestra cómo se da estos mensajes muy sutilizados del ejercicio de la violencia relacionado, por ejemplo, al bullying. ¿No? Entonces hay incluso el manejo de emoticones que me pareció súper interesante y estuve como que revisando qué significa cada emoticón y a veces se vuelve un poco peligroso manejar eso porque cada emoticón o cada emoji tiene su propio significado, ¿no? Entonces, eso también es algo que resalto de la serie para hablar de las masculinidades y por supuesto cómo se da esta transferencia o este aprendizaje, esta enseñanza del abuelo al padre y del padre al hijo. Hay una como enseñanza histórica de cómo debe ser un hombre y cómo debe comportarse, ¿no? Entonces hay frase que dice, ves mucho de tu papá en tu abuelo, o tiene el carácter tan terrible igual que el del papá. Son cosas que tenemos que, creo que reflexionar, por supuesto, seguir hablando. Son solamente estos temas, Darío y compas, que quiero poner en la mesa para que podamos seguir dialogando sobre esta serie, por supuesto, masculinidades. Claro que sí, Santos, muchas gracias. Gracias por el aporte. Excelente. Junior, Franco, contanos. Bueno, buenas noches para todas las personas que nos escuchan. Mucho gusto, Junior Adrián Franco. Yo hago parte pues del equipo de RIMA desde Colombia, desde Boyacá, en un grupo que tenemos de reflexión que se llama Masculinidades desde el Altiplano. Bueno, pues la serie tiene bastantes temas que analizar, pero en esta primera intervención quisiera hablar justamente de lo que significa esta violencia estructural y violencia cultural que se refleja desde el principio de la serie, ¿no? Es una masculinidad hegemónica que nos habla de esta fuerza material como parte de la coacción. Lo primero que vemos es la irrupción de una fuerza civil que es la policía, pero llena de armas entrando a una casa de familia. Creo que el mensaje es contundente cuando nos habla precisamente que si bien estamos en una reflexión de derechos y una reflexión y una construcción, sobre todo en América Latina, de lo que significan los derechos sociales y civiles, vemos el despliegue de una fuerza militar armada en un barrio, en un barrio urbano, en un barrio obrero, por así decirlo, que es la Inglaterra que nos muestran, y en una familia, digámoslo así, tradicional inglesa. Entonces creo que el mensaje inicial es que esta violencia estructural y esta violencia cultural es una violencia simbólica también, que está permeada también un poco, yo pensaba en diferentes autores desde la literatura, pero también se ve reflejada en los escenarios de poder que tiene como cada funcionario público, ¿no? Y cada funcionario público tiene una serie de formatos, unas oficinas, unos procedimientos, que eso también nos habla un poco de del segundo tema que les quiero reflexionar desde un principio, y es cómo nos estamos comunicando. ¿Sí? Y este cambio paradigmático que también lo planteaba, de hecho, la teoría de la comunicación humana y demás procesos de comunicación, es que como que tenemos dos procesos de comunicación, una digámoslo así, formal, institucionalizada, por así decirlo, y otra comunicación simbólica que viene siendo las redes sociales. Y cómo en el trabajo con adolescentes y jóvenes, este tema pareciera que no lo tenemos en cuenta, no lo veamos. De hecho, Alan le dice a su padre que siente impotencia cuando no logra entender la comunicación. Entonces, estos tres elementos creo que son el eje central de estas relaciones de poder y desigualdad que se ven reflejadas justamente pues en una familia, por así decirlo, común y corriente en Inglaterra. Gracias. Gracias, Junior. Muchas gracias.
Heriberto, contanos un poquito antes, presentate unos minutitos y después comentanos cuáles son los discursos de las masculinidades que querés destacar de esta serie. Saludos, Darío. Gracias por la iniciativa de juntar este grupo maravilloso de distintas latitudes, ¿verdad? De Latinoamérica. Saludos, Santos, Miguel, Junior. Qué bueno compartir con ustedes en este espacio. Mi nombre es Heriberto Ramírez, estoy aquí en representación de los Caribes. Trabajo ya hace década y media con el tema de masculinidades, desde en la gestión cultural, las teorías culturales, que esa es mi formación como artista, ¿no? Y, ¿verdad? Trabajando con imaginarios colectivos de masculinidades alternas y contestatarias, con todo un trasfondo, ¿verdad? En la educación popular, ¿verdad? Que es el trabajo que yo voy realizando ya hace unos 30 años con juventudes específicamente. O sea que estoy bastante cercano a esta población y estos discursos, ¿verdad? Que se inoculan a través de los contenidos culturales. Em, ¿verdad? Para hacer un statement, ¿no? Nosotros estamos enfrentándonos a un contenido cultural que a su vez está escrito por personas adultas, ¿verdad? Que pudiéramos decir que es un contenido adulto centralizado. No sabemos si han habido aportaciones de adolescentes, no están reconocidos en esta construcción de esta narrativa. Así es que como statement, yo en este chat, ¿verdad? En este espacio de discusión también voy a traer las voces de los adolescentes, para deconstruir esa mirada de que esta conversación está adulto centralizada. Uno de los jóvenes que entrevisté eh, sobre su apreciación, ¿verdad? De este contenido cultural me dijo que un poco le preocupaba porque está representando, nosotros como jóvenes, ¿verdad? Estamos siendo representados y en esta miniserie se le están metiendo cosas en la mente a millones de personas de que nosotros los jóvenes somos el problema. Estas son algunas de las preocupaciones que puede tener un joven de estas edades al enfrentarse a estos contenidos culturales. Cuando hablamos de los discursos de las masculinidades, también, al igual que el compañero Junior Franco, que estaba mencionando sobre esta violencia institucional encarnada en un brazo del Estado, ¿verdad? Que es la policía, o el cuerpo policial a través de estos agentes, nos menciona este joven, lo voy a mencionar como el joven A. Los policías destruyen la casa de esta familia y también cómo sacaron al menor de esta casa. Fue una manera violenta, eso estuvo de más. No es la manera. Está bien lo que él hizo, ¿verdad? No, no está bien lo que él hizo, pero al cabo él es un menor. Este, cada país tiene un tratamiento, ¿verdad?, de cómo maneja la justicia juvenil. Y aquí estamos viendo que para algunos asuntos los adolescentes son menores de edad y no se le pueden tratar ciertos temas o pueden estar restringidas, ¿verdad?, ciertos permisos como el alcohol, el fumar. Sin embargo, este adolescente fue tratado como si fuera un adulto, ¿verdad? Supone que el sistema de justicia es el que se encarga de dictaminar si una persona es culpable o inocente por el debido proceso de ley y la policía está de la manera en que lo trata, ¿verdad? Culpabilizándolo, causando un trauma no solamente en él, sino en toda su familia y en la comunidad, el impacto que pueda tener. En la comunidad aquí podemos ver la representación, ¿verdad? De estas masculinidades hiperbolizadas, ¿no? Esta hipermasculinidad que nos menciona Connell, de cómo ellos, principalmente los varones, son los que le preguntan al joven cuando está en shock, cuando su cerebro todavía no está totalmente desarrollado, presionándola que le conteste, ¿qué hiciste? Cosas básicas, ¿verdad? Si desayunaste o no desayunaste, y el chamaco todavía está tratando de caer en tiempo, ¿verdad? Hasta se orinó, que es una manera de demostrarlo, es un niño, o sea, es una infancia, ¿no? De cómo también estas hipermasculinidades están merodeando, por ejemplo, el oficial que está custodiando las cámaras, como siempre está en una actitud de seducción ante la psicóloga. Este, También como esas complicidades que se dan entre los jóvenes para ocultar información con la cuestión del arma. O sea, hay muchas de las masculinidades que están representadas, que las menciona, ¿no? En el trabajo de Conner, que están representadas en este trabajo y sobre todo esa
esa reacción de estas masculinidades al ser rechazadas también, que uno de los compañeros estaba mencionando, que nos recuerda a Luis Bonino y los micromachismos, ¿verdad? Estas masculinidades en crisis, cuando entonces asumen una posición de victimismo, ¿no? Para dar lástima, que es un poco la narrativa que se ha creado a partir de estos grupos en la manósfera, ¿no? En la machósfera, donde se habla de esa lugar de supremacía masculina. Así es que hay un despliegue de todas estas masculinidades que huelen a testosterona. Muchas gracias, Eri. Gracias por tu aporte. Miguel Antonio, contanos, de Colombia, contanos un poquito antes de dónde venís, cuál es tu profesión. Vale. Primero que todo, pues soy Miguel Antonio Lara, soy licenciado en Psicología y Pedagogía, docente de primaria, en el umbral que ya llegamos a los grados quintos con chicos de 10 años, 11 años, 12 años, entonces también desde esa mirada como docente cercano a la inquietud y a la propuesta que planteaba la serie. Eh, Participo en RIMA hace un par de años desde la distancia un poquito, mirando el proceso, los aportes espectaculares y totalmente agradecido con el espacio y compartir este momento con compañeros con tantos procesos tan admirables e inspiradores. Con respecto ya a mismo a la serie, hay un elemento que quisiera resaltar eh, y es el aspecto que tiene que ver con lo que implica para el ser hombre hoy en día en términos de la construcción de su identidad. Digamos que aunque el contexto de la película se da en un ambiente urbano, uno diría con condiciones económicas favorables, nivel educativo interesante, eh, hay micromachismos, como comentaban ya mis compañeros, hay elementos que trascienden unas condiciones que uno creería que habían sido favorables y resulta que nos afecta mucho más por igual a casi todos prácticamente. O sea, esos factores quedamos como de lado. En la construcción como tal de la identidad, yo quiero resaltar que en ese devenir actual, los ejes que conformaban la identidad nuestra como hombres, por supuesto, han entrado a una revisión total y nos enfrentamos a uno de los más grandes y es frente a las relaciones con el otro, con la pareja, con las chicas en este caso. Yo siento que no es gratis que la reacción, eh, aún en generaciones más jóvenes, sean a veces más radicales, más duras que en otros momentos, de cierta forma. Me refiero, por ejemplo, al hecho mismo de cómo tratan a los chicos entre sí, sus compañeros, cómo esa presión escolar existe y de una u otra forma la alternativa que se encuentra es endurecerse todavía más. Tanto el padre de Jamie como la mayoría, por ejemplo, de docentes, quizás me identifico con ellos, hay reacciones muy violentas, hay situaciones que pareciera que se les está saliendo ya de las manos y lo que prima es el grito, lo que prima es la fuerza, el incluso algunos docentes no se ven como imagen de autoridad, o sea, ese eje de ser hombre como líder, por ejemplo, o jefe de una manada, de un grupo, el docente, algunos unos más que otros, unos totalmente ausentes como el primer profe, eh, no se ven identificados. Entonces buscan a la coordinadora, incluso una profesora de primaria es la que pone el orden en el salón, o incluso piden ayuda a una coordinadora, a una orientadora. Pareciera que ese valor, esa fuerza que en un momento dado casi que era inherente, ya no está. Y entonces la alternativa que se presenta es encerrarnos quizás demasiado. Y vemos el caso del papá de Amy que explota de una manera tremenda con su propia camioneta, con los chicos, con su familia es totalmente ausente. O sea, acaba de pasar una situación tan compleja y él otra vez se encierra. Y no, vamos entonces al cine y no, Dios, ¿qué está pasando? Yo siento que ahí hay una serie de elementos que nos dicen como hombres cómo estamos haciendo ese tránsito, qué estrategias podemos echar mano para ese nuevo o esos nuevos hombres que pueden estar
surgiendo o queriendo manejar la situación mejor, que como decía el papá, quería hacerlo distinto a su propio papá, al papá de Jamie. Y resulta que de herramientas a veces son escasas en muchos contextos. Eso es como el elemento que quería resaltar en términos de la conformación de la entidad masculina y de los nuevos o quizás retos que nos permite la serie. Muchas gracias. Perfecto, Miguel, muchas gracias. Bueno, y quien les habla, Darío Ibarra es mi nombre, soy psicólogo. Me parece bien interesante cómo cada uno de nosotros tenemos una perspectiva distinta dependiendo de desde dónde hablamos, ¿no? Desde qué disciplina hablamos. Bueno, yo quería marcar dos o tres aspectos. Uno de ellos es la carga del silencio y la ausencia de procesamiento de las emociones, así como de los conflictos también. Lo que la serie destaca es ver cómo el padre de Jamie representa a un hombre que ha internalizado el mandato este de aguantar, de no quejarse, de intentar no sentir, ¿no? Y en esta serie se muestra también cómo aparece la represión emocional, en tanto parece como una bomba de tiempo, ¿verdad? Porque si bien en el papá del adolescente podría haber sido eficaz, entre comillas, en Jamie no lo es, ¿sí? Porque se observa claramente cómo a partir del bullying del cual es víctima, este adolescente, las emociones como la tristeza, el miedo, la vergüenza o la sensación de no dar con la talla como un varón de su edad, no pueden ser reconocidas y procesadas, ¿sí? En los adolescentes varones, cuando esto se lleva a un extremo, ¿sí? Estos en ocasiones pasan al acto, o a través del suicidio o a través del homicidio, ¿sí? En este caso femicidio. Otro aspecto que me parece fundamental destacar es el trauma intergeneracional, es decir, que para trabajar con varones es indispensable trabajar con las heridas patriarcales de estos, pero de la generación anterior, ¿sí? O sea, indagar de dónde vienen los varones con los que vamos a trabajar, es decir, de la familia, de qué familias vienen, ¿sí? Y de qué modelos de hombres traen consigo, para que de esta manera podamos hablar de la responsabilidad individual y colectiva de romper con ese ciclo de la violencia, reconociendo así esto que se hace llamar trauma intergeneracional. Y por último, me gustaría destacar que mientras el sistema escolar no atiende las necesidades de los estudiantes, las redes sociales asumen el rol de educadores, ¿sí? Para hacer con nuestros adolescentes lo que no queremos enseñarles, es decir, reproducir modelos de mujeres y varones inalcanzables, fomentar el individualismo y trabajar en pro de borrar la conciencia de clase social. ¿Sí? Por ahí les quería comentar esto. Bueno, ahora vamos a pasar a una segunda etapa. ¿Sí? Seguimos con Santos, ¿te parece? Para plantear que cada uno de nosotros planteemos brevemente qué queremos destacar respecto a la relación de este papá y este hijo. ¿Sí? ¿Cómo ven? Sí, claro que sí, Darío. Bien. Yo creo que es importante porque la serie, así como los compañeros destacaron algo que es para reflexionar, es que justamente en la serie nos muestra este aprendizaje tan internalizado y es como una especie de herencia social que se va dando con el tiempo. ¿A qué me refiero con herencias sociales? Es este sentimiento, ¿no? Este sentimiento, este sentirse masculino, ¿no? Es sentirse hombre, mostrarse hombre y también ser hombre, ¿no? Y esta relación que se da entre el padre y el hijo se ve muy relacionado cuando nos dicen que la referencia, ¿no? Del hombre, de aquel que transmite hacia los demás, especialmente a los hombres, una forma de masculinidad. Y pienso que a partir de esta transmisión, de esta enseñanza, de mostrarse como aquel hombre que es
es el que muestra formas de ser hombre a partir de comportamientos, actitudes, incluso imagen, porque se transmite a través de eso. Entonces, hay como una enseñanza cotidiana, diaria, de cómo debe ser un hombre. Y esto, por supuesto, en la serie nos muestra, porque hay una transmisión desde el abuelo hacia el padre, una serie de comportamientos, ¿no? Y que, por supuesto, este padre, que lo que hace con Jamie, con el adolescente, es justamente transmitir todo lo que para él significa ser hombre, ¿no? Entonces, aquí pongo en mesa para la reflexión de aquellos que nos están siguiendo, es preguntarnos qué es la buena masculinidad, qué es la masculinidad, y por supuesto también vincularlo a lo siguiente, ¿no? ¿Qué es la buena paternidad? Porque Jamie en algún momento de la serie dice, mi papá es bueno. ¿Y qué destacamos de qué es ser un papá bueno? ¿No? ¿Qué es la buena paternidad? ¿No? ¿Qué es ser un buen padre? Es uno de los temas que creo que tenemos que reflexionarlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir no solamente desmantelar esta comprensión del padre proveedor y del padre protector, que creo que tenemos que empezar a desarmarlo para cuestionar no solamente la paternidad, sino también la masculinidad, porque estamos viendo que esta transmisión de estas enseñanzas, muchas de estas están cargadas de violencia, ¿no? Y también destaco en esto de la serie la manipulación. Es muy interesante. Me encantó hacer este análisis de la manipulación que hace el padre con su entorno y cómo este adolescente, Jamie, aprende estas formas de manipulación, ¿no? Es decir, aprende este sentido y la importancia del dominio, del control, de la imposición, de la intimidación, porque no solamente lo hace con la compañera, ustedes en la serie pueden ver que lo hace con la propia psiquiatra, que empieza a ejercer unos mecanismos de imposición y de intimidación, de un ejercicio de poder violento, de un ejercicio de poder machista para someterlos, ¿no? Mediante el miedo. Eso es importante porque es un aprendizaje, no es que nace Jamie con esa lógica de prácticas machistas, sino que lo aprende desde el padre, porque vemos más tarde cómo el padre hace un ejercicio similar, ¿no? Y por supuesto eso es lo que vamos a ver. Y esto ligado a esto de la manipulación, es importante también en esta relación que hay entre el padre y el hijo y esta transferencia, por así decirlo, esta enseñanza que él hace, es la búsqueda de la vulnerabilidad. Es importante porque desde la masculinidad tradicional lo que se hace es la búsqueda de propósitos. La masculinidad tradicional va a buscar presas débiles, y por supuesto en estas presas débiles va a encontrar los puntos débiles para poder ejercer poder, dominio, control, todo lo que ya he mencionado, ¿no? Y por supuesto, si es que no hay estos espacios o estos puntos débiles, lo que hace la masculinidad tradicional es crearlos. Y básicamente eso se ve en la serie. O sea, este adolescente también aprendió el ejercicio de su poder, y también aprendió lo que le enseñó su padre, que empieza a practicarlo, como ustedes van a verlo en la serie, la vieron con la psiquiatra. Genera espacios donde él puede entrar y ejercer su dominio. Entonces eso se vuelve, por supuesto, algo que es importante para destacar. Lo último, y es importante también en esto, es que es mucha de estas prácticas de la búsqueda de esto se muestra muchas de estas prácticas en torno a el ejercicio de las prácticas como la misoginia, la reafirmación machista y por supuesto prácticas que van a ser muy extremistas, ¿no? Y por supuesto que van a incidir además en las demás personas. Se vuelve como una transmisión. Es buscar a los demás que reproduzcan lo mismo. Eso puedo comentar, Darío. Muchas gracias, Santos Junior. Sí, vale, gracias. Yo me enfoqué tal vez en las dos relaciones padre e hijo que aparecen en la serie, la de Alan con su padre policía y la de Jay justamente con su padre plomero. Y creo que justamente en esta relación es que aparece por qué es que trabajamos con hombres, porque los estudios de géneros nos han llevado en América Latina y en el mundo a reflexionar sobre la masculinidad hegemónica, y es el cuestionamiento a esa socialización primaria en la cual se espera que el hijo sea igual que el padre y repita unos modelos
de construcción social, de pensamiento y de identidad, digamos, un poco heredados socialmente. Y es precisamente que los estudios de género aportaron el análisis crítico a las teorías del estructural funcionalismo, que durante tanto tiempo se enseñó en las ciencias humanas y precisamente nos llevan a cuestionarlo desde esta reflexión que hacen, pues, por supuesto, las mujeres feministas a partir de Gerald Butler y demás profesionales que piensan esto es que no nos podemos seguir socializando igual que los hombres anteriores o los varones anteriores. Y lo segundo, justamente lo que los estudios de género han aportado, ahí sí un poco de la participación de los hombres a nivel pues, de América Latina, es lo que indicaba mi compañero Santos, es el análisis sobre la violencia masculina, ¿sí? Estamos hablando de cómo el caso de una adolescente llega a un feminicidio. Y bueno, pues miremos un poco las estadísticas de nuestros países, cuántos feminicidios suceden y pareciera que el tema central fuera un poco la comunicación, pero dejamos también de lado esta reflexión enorme que hay que hacer en torno a la prevención de esta violencia basada en género. De hecho, en esta relación y en esta crianza, la madre de Alan está ausente, pero es ella un poco la que el papá policía llama y dice, di tú porque tú eres un poco la que lleva la comunicación. Y en la casa de Jamie, las dos mujeres están completamente todavía en un rol, por así decirlo, de subordinación, ¿sí? Y esto pues se sigue perpetuando y es precisamente porque los hombres hacemos reflexiones de estudio de género y es como rompemos esas violencias simbólicas y esas violencias sistémicas o sistematizadas incluso que tenemos de los procesos tanto de socialización primaria, relación padre-hijo, y socialización secundaria ya en la escuela. Y ahí una pregunta que uno se puede hacer ahí es donde precisamente aparece la familia, ¿sí? ¿La familia sigue siendo el modelo de socialización o aparecen otros escenarios y otros contextos que abordaremos más adelante? Gracias. Gracias, Junior. Heriberto, ¿qué nos puedes contar de la relación padre-hijo? Pues, primero honrando, ¿verdad?, las voces de los jóvenes. Uno de los jóvenes me comentó que le llamó mucho la atención que el papá estuvo hasta el final, tú sabes, le creyó, estuvo apoyándolo, ¿sabes? Un asunto de, de creer, ¿verdad? De ser fiel a ese hijo y acompañarlo. Y otro de los jóvenes me mencionó que el papá debió haber sido más responsable, ¿verdad? ¿Qué hacía ese joven de 13 años a las 10 de la noche en la calle? O sea que los mismos jóvenes, pueden tener una mirada sobre esos cuidados, acompañamientos que tiene que tener ese adulto, ese referente, ¿verdad? Quien tiene mi custodia. Este, desde una mirada, ¿verdad?, mucho más amplia, hay un proverbio africano que dice para criar un hijo o una hija, hace falta una tribu entera. Entonces, aquí hay muchos modelos de paternar, ¿no? Las escuelas, los maestros son una extensión de esa paternidad y vemos que casi todos los varones amenazaban a los muchachos. Veamos varios maestros varones que la manera de disciplinar era bajo la amenaza o el castigo, ¿no? Como esos modelos de esas paternidades que están formando también a estas adolescencias en otros espacios que son extensivos a la crianza. Eh, y entonces vemos también, como mencionaba Junior, esta relación del el papá de Jamie con su hijo, perdón, y también ¿no? Buscombe, de cómo ellos mismos se cuestionan, mira, yo he sido un buen padre, decía el papá de Jamie, él es inteligente, tú sabes. Eso quiere decir que si él es inteligente es que yo he hecho un buen trabajo, ¿no? Es en ese momento de duda, de temor con el aborto hacerlo bien para defenderlo. Ese es uno de los momentos de fragilidad que vemos en este papá, ¿verdad? Eh, y también cuando el hijo describe a su papá,
con todas sus cualidades y cuando él se le quiebra la voz, inclusive como que no puede decir las palabras cuando lo ve en un juego y él falla cuando la cagué, él voltea su cabeza, ¿verdad? No dice nada porque se avergüenza de mí. Entonces también como para él es importante esa mirada, esa aprobación de esa validación de que ese papá se sienta orgulloso, más allá de la figura femenina, ¿verdad? Que los compañeros han hablado de esas ausencias, de ese maternaje, ¿no? Que puede generar la madre o tal vez las cualidades cálidas de la gente, que no lo fue así, ¿no? Estaba como hipermasculinizada esa gente, la gente Frank. Y también vemos la relación de padre e hijo que tiene el agente y vemos cómo él de momento dice, espérate, que yo no haya perdido el tiempo con mi hijo, no lo vaya a perder yo en las redes con la información que se entera, ¿verdad? Porque para él estaba como ausente a todo este vocabulario que usaban de los emojis, como que existían los incels de la manósfera, de momento, wow, estaré perdiendo a mi hijo, estaré en peligro. Y le pregunta, ¿a ti te afecta algo de lo que está pasando en Instagram? Me dice, no, fíjate, yo ni posteo cosas, pero tú le dices hijo a otra gente, a mí no. O sea, que su problema no era en las redes sociales, era en la vida real, ¿verdad? Y ahí es que entonces él siente un poco de culpabilidad y se lo lleva a comer papas fritas y como quiera lo bulea, ¿verdad? Porque él le dice, ah, ese francés que tú hablas, ¿no? Que como quiera vemos unas relaciones que aunque son amorosas, siguen teniendo sus tensiones, ¿verdad? Porque al llegar a este periodo de la adolescencia, como que hay un deslinde, como que no nos entendemos, ¿no? Inclusive, la gente menciona, ¿verdad? Que las escuelas son esos contenedores donde están las niñeces y las adolescencias, huelen a repollo, a vómito, a masturbación, sino que es como un rechazo, ¿verdad? A esa etapa del desarrollo, a las infancias y a esos paternajes. Así es que creo que son dos retratos, ¿verdad? Donde se ven estas relaciones de poder, estas ausencias o esta proyección de cómo yo me proyecto, en cómo yo quiero que sea esta extensión de mí, que es mi hijo, que es muy interesante para seguir dialogando en estas próximas intervenciones. Muchas gracias, Heriberto. Miguel Antonio, contanos, colegas Bueno, y pues yo pienso que de entrada me evoco mucho la complejidad de lo que implica la construcción de relación padre-hijo, padre-hija, porque las diferencias no solamente son biológicas, sino son muy, muy arraigadas frente a la relación madre-hija, que es una construcción que hay que ir elaborando, eh, digamos, su origen es como en un segundo momento, una segunda instancia. Y me preocupa y me llama la atención porque eh, cuando nosotros como hombres con una masculinidad hegemónica nos empezamos a desplazar en ese espectro hacia otras opciones, ¿cómo construyo yo esa relación cuando la dinámica laboral, etcétera, etcétera, me lleva a una distancia mayor física? Eso es una de las preguntas y de los cuestionamientos que se hacen ambos padres, porque dicen, bueno, he estado ausente y mi relación, ¿qué? Con mi hijo, ¿qué pasó? ¿Cómo va? Y el inspector, el inspector de policía, al tener el contacto diario con la situación de crimen y violencia urbana, pues como que en un momento dado lo golpea en la cara. Como que dice, wow, ¿y mi hijo qué? Mi hijo, que está en la escuela, en el mismo salón, ¿no? Y él trata de ser muy respetuoso porque le avisa, voy a estar en tu escuela o quizás entre al salón, ¿no? No voy a molestarte, pero que trata de ser cuidadoso. Con respecto a esa brecha intergeneracional también, que es casi ya un factor, es una constante, o sea, existe simplemente y ya. ¿Cómo tramitarla? Porque cuando está el tema de las nuevas culturas digitales, los incels, el lenguaje en emojis, como uno dice, Dios mío, pero me siento el más cavernícola pues del mundo. Y en buena parte yo creo que es un sentimiento que puede estar rondando a más de uno.
Y yo pienso que ahí hay un tema para tratar cómo establezco entonces mi diálogo conmigo que sí quiero intentar. Otro elemento que quiero resaltar es el factor determinante de ponerse en el lugar del otro. Esa cualidad humana que tenemos de empatía y se ve hermoso, pero esta vez de parte del hijo de Alan hacia su padre. Cuando dice, ven, es que te veo muy perdido. Tú eres un investigador, un experto en el crimen, pero te veo muy perdido acá en esta situación. Y entonces, como que le da un contexto y dice, por Dios, ese ejercicio tan lindo de ponerse al lado del papá y decirle, ven, ven, te colaboro con un dático. Yo siento que también acaba de desmoronar esas relaciones distantes a veces, ¿no? De que yo sí sé, yo soy el inspector, yo soy el que tengo la experiencia. Creo que esa es una cualidad espectacular, de ida y vuelta. Porque cuando uno como padre también se dice, miércoles, mi hijo está viviendo una situación 10 veces más compleja quizás de las que yo puedo haber vivido, ¿qué puedo hacer? Cuando se genera esta fractura y entra ese hermoso factor, yo pienso que es posible reconfigurar relaciones y conceptos. Creo que eso es un potencial de riqueza enorme. En nuestro diario trabajo seguramente lo han visto muchísimas veces. Creo que eso es fundamental. Y para terminar, yo quiero resaltar un elemento que es el sentimiento de culpa que tiene el papá de Jamie. Y resulta que frente a ese sentimiento que ronda en nuestra sociedad por todo lado, eso es, por todo lado encontramos, ¿no? Y nos manejan, nos manipulan desde la culpa. Yo pienso que ahí hay un reto muy grande porque nuestros hijos nos devuelven mucho de nuestro reflejo, de nuestras vivencias, de nuestros dramas. Nosotros los educamos. Entonces, al final siempre, pero yo les digo, ¿por qué me responde así? Pues que yo hablo así. Así es mi trato con ellas, así es mi trato con mis pares, con mis otros compañeros. Entonces, yo creo que ahí es un elemento fundamental de entrar a desarmar, creo yo, de abordar con mucho cuidado, con mucho cariño también. Eso creo yo. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, lo que refiere a mi parte, lo que quería destacar en relación a este papá y a este hijo, ¿no? Jamie y su padre, para mí aparece claramente en este sentido la repetición de patrones de, de vínculo entre Jamie y su papá con una generación anterior. Esto ya lo dije, pero me gusta hacerle foco porque me parece bien importante en cuanto a esta capacidad o incapacidad, mejor dicho, de conectar emocionalmente. ¿Sí? En la serie aparece como el crudo ejemplo de cómo el trauma paterno no resuelto, ¿sí?, se manifiesta en la vida de este adolescente. Es decir, la dificultad de este papá para manejar la frustración, la ira que vemos desde el episodio 1 al 4, ¿no? este, donde se muestra de dónde aprende este chico a procesar la realidad que lo frustra de manera permanente. ¿Sí? Poner el foco en esta relación padre-hijo es clave para educar a los varones sobre cómo el legado de la masculinidad se construye a través de las interacciones con figuras masculinas, figuras paternas, ¿sí? Y así podemos observar cómo el reconocimiento de la vulnerabilidad masculina aparece al no poder incorporar herramientas para poder procesar conflictos, procesar emociones dolorosas, ¿sí?, que es crucial para poder construir paternidades más comprometidas. ¿Cómo sanar entonces las heridas paternas a través de los hijos varones? Bueno, justamente la idea es poder conectar con ese papá, ¿sí?, que nos dio lo que nos pudo dar, ¿sí? Es decir, poder tomar
lo positivo para nutrir al adolescente, nutrirnos nosotros como varones, y todo lo que no va alineado con una masculinidad más saludable, poder tomarlo, ¿sí? Y convertirlo de manera más creativa a algo mejor, ¿sí? Pero siempre tomándolo de papá y nunca rechazándolo, ¿verdad? Ustedes, colegas, compas, este, que hemos trabajado con grupos de varones, a veces eh, yo veo en los hombres que quieren rechazar a esos padres que han tenido, o padres violentos, o padres bueno, que no han hecho las cosas de una manera muy empática y muy solidaria y amistosa. Y yo siempre lo que planteo, bueno, ya podremos discutir si tenemos la oportunidad, es, bueno, tomemos eso y convirtámoslo en algo más saludable, pero no rechazarlo, sino tomar a papá, ¿no? Sea lo que sea que nos hayan dado. Así que bueno, por ahí quería plantear esta posición. Y por último, para cerrar este encuentro, la idea sería como plantear alguna recomendación en base a todo lo que estamos hablando, para poder criar y educar a varones que desarrollen una masculinidad más cohesiva, más saludable. Santos, ¿querés empezar vos? Dale. En realidad empezar para cerrar, ¿verdad? Empecemos para cerrar. Ah, Gracias, Darío. Sí, en cuanto a las recomendaciones, esto que tú mencionabas, Darío, que me pareció interesante de esto de la paternidad, de aceptar la paternidad como un aprendizaje constante. Sí, es evidente, es claro que funciona de esa manera, pero como tú mencionaste, y esto para pasar a las recomendaciones, yo dejaría puesta en mesa, la posibilidad de elegir las prácticas que no hacen daño, porque en los procesos que nosotros desde el SISTAC damos, muchos hombres se construyen bajo dos parámetros importantes para analizar y reflexionar. La primera es la de negación, que es decir, yo no quiero ser igual que mi padre, ¿no? Y la otra es de similitud, es decir, yo quiero ser igual que mi padre. Y la serie nos muestra esto, ¿no? O sea, el padre de Jamie dice, mi papá a mí o mi padre a mí me agarraba, ¿cómo se llama? Que lo iba golpeando constantemente, ¿no? Que le daba con el lazo, o sea, lo golpeaba agresivamente. Y él decía, la serie dice, no, yo no he hecho eso con mi hijo, yo he tratado de no hacer eso. Entonces hay como que el ejercicio de la violencia en este sistema machista, en este sistema patriarcal en el que estamos todos inmiscuidos, estamos viviendo y todos los días vamos recibiendo mensajes, nos enseñan que estas prácticas se van transformando. No es que desaparecen. Obviamente esto va a cruzar mucho por el espacio donde vivamos. O sea, si estamos en un entorno urbano, podemos decir, no, pero esas prácticas ya no existen, no, ya no hay, pero salgamos de nuestra burbuja y vamos al área rural, donde es mucha más dura la realidad, donde todavía se sigue practicando esas cosas. ¿A qué me refiero con esto en repensar esta paternidad? Porque muchas veces niegan esa paternidad y dicen, yo no quiero ser como mi padre, pero otra vez está ahí la comunidad, que ya no es necesariamente física, sino es la comunidad digital, voy a decirlo, que va a empezar a transmitir estos famosos, como la serie lo dice, como estos famosos grupos de la verdad, es decir, de la reafirmación, no masculina, no es la reafirmación masculina, es la reafirmación machista, cargada de poder y violencia, ¿no? Entonces, que creo que tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de mensajes que se encuentran en redes sociales. ¿Y cuáles serían las recomendaciones? Que por supuesto va mucho por promover la inteligencia emocional. Creo que no todos, obviamente no todos tenemos la capacidad de una inteligencia emocional totalmente brillante, pienso que no. Todos aprendemos cotidianamente a manejar nuestras emociones, a transmitir nuestras emociones. Por supuesto, esto tiene que estar enmarcado en lo que va a ser la conexión, no sé si es la palabra correcta, la conexión con las demás personas, la posibilidad de construir una conexión franca y sincera.
¿no? La unidad, por supuesto, entre nosotros los hombres, construir el apoyo y la colaboración. No un apoyo que sea de la fraternidad, esa fraternidad machista, que es esta fraternidad machista perversa, que lo que hace es apuntalar mucho más la masculinidad tradicional, que encubre las prácticas machistas, que sofistica los chistes machistas, sexistas, homofóbicos, sexocompulsivos, misóginos, ¿no? Y por supuesto, tenemos que empezar a hablar entre nosotros los hombres otro tipo de apoyo, otro tipo de colaboración entre hombres para un reconocimiento y una construcción asertiva de nuestra masculinidad, que por supuesto esto tiene que cruzar por, nuevamente digo, desmontar esta fraternidad machista, ¿no? Y pienso, otra recomendación, en promover, y esta es una apuesta desde el SISTAC, es promover las masculinidades emergentes, plurales y diversas. Nosotros no creemos, bueno, es un posicionamiento institucional y personal también, nosotros no creemos en un tipo de masculinidad. Es decir, no apostamos, por ejemplo, por una masculinidad buena, por una masculinidad positiva o por una masculinidad nueva o por una masculinidad como se quiera llamar, ¿no? Porque ahí son identidades que sí existen, que nosotros las respetamos, pero nosotros creemos en la diversidad de masculinidades, es decir, la diversificación de masculinidades. ¿Por qué? No entramos en el riesgo de generar una lista de chequeo, es decir, un checklist, donde puedas decir, oye, si este hombre es bondadoso, este hombre es equitativo, este hombre es igualitario, este hombre lava los platos, este hombre cambia los pañales y todo lo demás y todo eso. ¿No es cierto? Sino más bien crear una variedad de masculinidades emergentes, masculinidades plurales y diversas, esto es importante, bajo un común denominador. ¿Cuál es el común denominador de estas masculinidades plurales, diversas y emergentes? La interpelación a las prácticas machistas personales y por supuesto las colectivas. Creo que ese es el aporte importante, porque si es que no tiene estas masculinidades, este común denominador, estas que mencioné, no vamos a poder cambiar una sociedad, no se va a poder cambiar si es que no se empieza a interpelar estas prácticas machistas partiendo de uno mismo. Recupero lo que una feminista decía, ¿no? Lo personal es político. Creo que eso es importante porque si no actuamos en nosotros mismos como hombres, cuestionando nuestras propias prácticas, no vamos a poder hacerlo hacia afuera y vamos a seguir reafirmando y reconfigurando la masculinidad tradicional. También creo que estas masculinidades diversas y plurales tienen que apuntar mucho por la igualdad y la justicia social. Pienso que las masculinidades para criar, para educar a los hombres, a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, una masculinidad cohesiva, como se dice, es por la igualdad y la justicia social, ¿no? Tenemos que repensar mucho esto de la empatía, ¿no? También tenemos que trabajar mucho en esto de la solidaridad, es decir, apoyar a otro hombre. No es solamente, me siento como él, es como que una relación muy distante. La empatía es como sentirme con él, sino ser solidario en cuanto a las situaciones que se atraviesan, ¿no? Y algo que quiero recomendar también a nosotros que trabajamos este tema de masculinidades y en relación a esto de qué podemos hacer es quitarnos esta idea de vernos a nosotros los hombres con nuestros problemas, con todo lo que traemos, con todo lo que tenemos que desmontar, no vernos en un sentido de una mirada al ombligo, es decir, no vernos otra vez caernos nosotros como que somos el eje del planeta, ¿no? Sino que tenemos que ver que somos una comunidad de vida donde nos relacionamos cotidianamente, ¿no? Y para finalizar, queridos compas, Darío, yo creo que es importante y desafiante rodear nuestra vida de prácticas de cuidado, rodear cualquier cualquier relación con una comunicación honesta, sincera, tanto en palabras como en acciones. Creo que es importantísimo hablar con franqueza y sinceridad en torno a cómo estamos construyendo una masculinidad y que queremos cambiarla, ¿no? Y también para finalizar, rodearnos esto que no es menos importante,
yo creo que es vital de afectividad. Creo que los hombres no somos afectivos entre nosotros y mucha de esta afectividad se rompe en la adolescencia y la paternidad, en esa etapa de la adolescencia donde que muchos padres ya no quieren abrazar a sus hijos, ya no quieren tener esa cercanía física bajo el pretexto de no, si lo beso mucho, por ahí se vuelve gay o por ahí se va al otro equipo. ¿No? Entonces, ahí yo pienso que tenemos que rodearnos de afectividad, de cariño, respeto y amor. Esas son las recomendaciones que puedo dar, queridos compas. Gracias. Muchas gracias, Santos. Junior, recomendaciones para cerrar. Pues muchas gracias. Nada, pues yo pensaba como que esta serie realmente está haciendo un cuestionamiento al modelo de desarrollo económico y social que tenemos, por lo menos en los países que se consideran de corte neoliberal. Y voy a tratar de ser breve. En 1919, Frank Kafka escribió Carta al Padre, que tal vez es de las primeras reflexiones que se hacen en este contexto de la revolución industrial en torno a un padre que no expresaba sus sentimientos. Y me voy a ir un poquito más adelante, en el año 2008, un escritor colombiano que se llama William Ospina escribe una serie de ensayos que se llaman Es tarde para el hombre, en los que se reflexiona en torno a las relaciones que tenemos con la tecnología y el medio ambiente. Y en medio de ese siglo, y ya siglo y un poquito más, hasta hoy, pues aparece justamente este tema de la reflexión de lo masculino, ¿no? De la reflexión de las violencias que generamos desde este modelo de desarrollo, que eminentemente es un modelo netamente patriarcal y que han llevado a los cuestionamientos del mismo, lo que conocemos como el sur global o lo que conocemos precisamente como las pedagogías del sur y todos los procesos de descolonización que se han realizado por los movimientos de trabajo de hombres y mujeres por esta masculinidad o contra esta masculinidad hegemónica. Y aparece justamente algo que puede ser normal y es no darle espacio a que los hombres expresen sus sentimientos y emociones. Cómo abrir espacios de escucha, cómo llevar a que si tenemos equipos de comisaría de familia, equipos de atención en Colombia, en América Latina, psicosociales, en la administración de justicia, donde aparece la figura de la escucha activa a los hombres. Y creo que aparece ya cuando está el problema y no cuando podemos prevenirlo. Entonces yo creo que una mirada a esto es prevención de las violencias. Y esta prevención vuelve y aparece en el escenario de la familia, en el escenario de la escuela y en el escenario del contexto digital. Y pienso que tendríamos que fortalecer espacios de educación en derechos humanos. Creo que es lo que nos, digamos, nos lleva a los movimientos de hombres a trabajar desde diferentes miradas, desde la paternidad, desde la prevención de las violencias basadas en género, desde las identidades diversas, cómo promovemos una educación en derechos humanos en nuestros contextos relacionales. Y algo pues que sucede puntualmente en Colombia a raíz de la suscripción de la firma del acuerdo de paz es promover escenarios para una construcción de paz positiva. O sea, Colombia tuvo una época de violencia, de conflicto armado, no hemos superado algunos temas, pero esta violencia armada, armamentista nos queda un poco en el imaginario del ser hombre, que de hecho uno la ve también en este mundo del primer mundo de Inglaterra, ¿no? Pero ¿cómo podemos digamos, desmitificar el mito del hombre violento, del hombre armado, del hombre, digamos, que ejerce una fuerza a través de este poder? Y creo que eso es algo que uno piensa cuando yo crío una hija, pero el tema del poder coercitivo, cómo lo llevamos a la reflexión cuando trabajamos con hombres y hombres que han pasado por situaciones de violencias. Y finalizo precisamente diciendo que este cambio, digamos, de la tecnología nos implica un giro lingüístico a quienes estamos trabajando en comunidades y en redes sociales con ejercicios de masculinidad. Y ese giro lingüístico es precisamente cómo hacemos que este elemento sea una herramienta de conocimiento y de educación. Y claro, la psicología nos puede
decir mucho en torno a lo que significa la plasticidad cerebral, el tema actualmente de la retención de la información, que eso ya nos pasaría a otro escenario y a otro espacio distinto, pero en ese proceso de socialización aún está estas relaciones desiguales de poder que a veces se promueven por los mismos mensajes y los mismos medios de información que estamos viendo o estamos observando. Pues sobra decir que esto es una responsabilidad, que quienes estemos en estos ejercicios de reflexión tenemos una responsabilidad. Un amigo mío habla del metro cuadrado y ojalá me esté escuchando. Desde nuestro metro cuadrado, desde ahí tenemos que estar cambiando estos escenarios de convivencia desde lo masculinos o desde las diversas masculinidades que tenemos. Gracias. Muchas gracias, Junior. Heriberto, Aquí contame. estamos. Deleitado escuchando a mis compañeros. Muchas cosas que coincidimos, más allá de, ¿verdad?, de los límites marítimos. Honrado de estar aquí. Y honrado también, ¿verdad? Honrando las voces de los jóvenes. Uno de los jóvenes, joven A, hace unos reclamos, dice, bueno, yo creo que mi papá y los padres sean más justos con nosotros, con esta etapa de la adolescencia que están viviendo, que nos respeten y que nos apoyen. Eso es uno de los eh, relatos de uno de los jóvenes que entrevisté. Y otro de los jóvenes, el joven A, en referencia a este contenido cultural, él identifica que los papás deben estar supervisando las redes, ¿verdad? Donde uno se mete eh, de vez en cuando, sobre todo en estas etapas del desarrollo. 13 años uno todavía no está inmaduro, no está maduro, ¿no? Es un poco ignorante en algunos temas, todavía no tiene la madurez emocional para enfrentar ciertos temas, y uno hasta propuso de ponerle controles parentales, ¿verdad? Para tener ese acompañamiento en estos espacios, ¿verdad? Que la información puede ser abrumadora, sobre todo para una juventud que se está formando como un individuo y también como un ente social. Yo como educador y trabajando también con las paternidades, reafirmo, ¿verdad?, la idea de que para criar un hijo se necesita toda una tribu, como desde el micro, desde esas relaciones uno a uno, este, trabajamos con esas tres cosas que dentro del campo de las masculinidades que se nos pide, ¿no? Que es el asunto de la corresponsabilidad, de ser corresponsable, ¿verdad?, las tareas doméstica, que no solamente es la manutención, nosotros estamos siendo un modelo, estamos siendo un showroom, ¿no? Una vitrina de cómo es que se ve esa masculinidad, cómo es que hace esa masculinidad. También ese proceso de conciliación, que es otra cosa que se nos exige a las paternidades, ¿verdad? De cómo conciliar esas horas de trabajo con esas horas de acompañamiento, de esa crianza. Yo diría que más de crianza, de ese apego, ¿no? En esa etapa del desarrollo que esta cría está necesitando, ¿verdad? Que es parte de su formación. Y tercero, también otra cosa que se nos exige en los estudios de masculinidades y se ha visibilizado últimamente es asumir esa carga mental, ¿verdad? También estar esas paternidades en ese proceso de acompañamiento, no solamente llevarlo al médico o a la médica, sino también estar en ese proceso de dar las pastillas, de levantarse, estar pendiente en ese proceso de sanación, encargarme también del cumpleaños y no poner el dinero para que otra persona lo desarrolle, no, también encargarme de hacer las invitaciones, de la decoración. O sea, todas esas cosas nos ayudan a crear ese modelo de cómo es que se ve esa masculinidad más cercana, ¿no? Que esa paternidad a nivel un poco más en el meso de cómo los tíos somos paternidades, de cómo ese entrenador de fútbol o de baloncesto está paternando. ¿Qué es lo que tú le dices a ese joven cuando se frustra porque no le sale el tiro o porque no está corriendo en la marca, en vez de hacer un acompañamiento a esas emociones de frustración, de tristeza, ¿verdad? ¿Cómo educamos a estos entrenadores, estos educadores, ¿verdad?, deportivos que están en ese proceso de educación, que a veces están más tiempo que las paternidades, ¿verdad? Como también esos maestros varones acompañan y muestran también esas emociones, esa regulación emocional, y aquí en Puerto Rico, por lo menos en las estadísticas, vemos que el 82% de los maestros
bueno, de las personas que acompañan en la escuela elemental son mujeres. O sea que es menos del 18% que hay esos modelos masculinos, o casi siempre son maestros de educación física, porque hay una sospecha de que los maestros en esta etapa, de que son posibles pedófilos. No hay también una construcción dentro de las mismas mentes y el sistema educativo que pone ciertos obstáculos a ese desarrollo pleno. Y a veces nosotros como tíos o como hermanos mayores también hacemos comentarios a las infancias, cuántas novias tú tienes, no llore como las nenas, que realmente no aportan ese proceso de socialización a una masculinidad que sea sensible, que sea compasiva, los juguetes que le compramos, ¿verdad? O si son bélicos o no realmente propensian al cuidado, ¿verdad? Si no le regalas una muñeca en una cocina, pues le puedes regalar un animal, una planta que también ejerce esas destrezas, entrenas lo que es los cuidados, que es algo que estaba hablando ahorita Santos Saico, ¿no? Esa importancia del autocuidado, ¿verdad? Si yo como masculinidad me autocuido, me hago responsable de mi salud, de mis emociones, esa crianza va a estar observando, va a saber cómo es que se hace. Entonces un poco también, ¿verdad? A nivel macro, un poco también cómo las instituciones, cómo las leyes coartan el pleno desarrollo de las paternidades a nivel, ¿verdad?, de colectivo, ¿no? De cómo he tenido compañeros, ¿verdad?, que son papás viudos, están criando solos. Bueno, un caso de un papá que es viudo que le pidieron una prueba de ADN cuando fue al registro demográfico a inscribir a su hijo porque no le creían que era su hijo, y a las mujeres no le piden ese tipo de documentos, o cuando va a la escuela, ay, qué bueno que vino papá, o las cartas van dirigidas a las madres, no a los hijos, ¿no? Y también pasa en el sistema de salud, de cuando un papá quiere acompañar a su compañera que está embarazada, muchas ocasiones no le permiten entrar, no, solamente mamá. Entonces, y a nivel estructural también hay unos obstáculos para que esas paternidades puedan ejercer ese proceso de apego, de crianza, de acompañamiento. Este, entonces, pues en esos tres rubros, ¿verdad?, que he mencionado, hay unos grandes desafíos y nos perdemos una gran oportunidad porque muchas veces la paternidad o las paternidades son esas subjetividades dentro del campo de las masculinidades que están pro- más propensas, ¿no?, a politizarse, porque a veces uno cuando paterna, como que repasa esa paternidad que vivió y dice, yo no quiero ser ese papá. Yo no quiero ser ese papá castigador, como estaban mencionando los compañeros. Yo quiero ser otro papá. Pero ¿cuál es ese modelo, verdad? ¿Dónde vemos esos modelos de esas paternidades que son sensibles, que acompañan? Entonces también los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, esos directores de cine, esas series, ¿verdad? ¿Cuáles son esas representaciones de esos vínculos entre padre e hijo que nosotros estamos inoculando a través de esos medios masivos? Muchas gracias, Heriberto. Miguel Antonio, contanos, ¿qué recomendaciones tenés pensadas? Bueno, primero que todo, totalmente comparto los aportes que ya hicieron mis compas y qué pregunta, Darío, ¿qué haces? Porque es complejísima en sí misma por muchas cosas. Yo pienso que en nuestra formación como hombres, como tal, nuestra cercanía con la salud, con el cuidado, con el cuidar al otro y cuidarme a mí, a veces podemos haber estado tan lejos. Y ahora abrir un espacio, abrir estrategias, programas para decir, venga, usted también merece descansar, usted también merece cuidarse. Cuando ser fuerte, ser duro, era un elemento de mi identidad. Entonces, entrar a deconstruir esas corazas, esas maneras de ser, es quizás uno de los primeros retos. Lo otro que también es complejo en tu pregunta es que cuando entramos a hablar de recomendaciones, eh, hay unos retos intrínsecos muy fuertes. Yo como docente de primaria
y de la danza, que es lo que yo trabajo hace ya un rato, quizás ha sido una oportunidad hermosa para decir, vamos todos a bailar, niñas y niños. En los chiquis de primaria, o sea, los niños de 8 hasta 10 años, más o menos, 11 que tengo, he trabajado, eh, es viable. Ujú. Es viable que ellos intenten bailar, que no les dé tanta pena, que tocarse, cogerse, tomarse de la mano con la compañerita o compañerito no implica es que cosas, novios, novios a los 3 4 grados terceritos, pero sí está el imaginario de que yo estoy cerca de alguien. Pero entrar a trabajar esos pequeños elementos hace que empiecen a ver con otros ojos o con otras actitudes esas pequeñas acciones. Lo que yo he ido encontrando recién es que nosotros, los hombres, cuando podemos desarrollar o despertar esa empatía por no querer, o mejor, por hacer una relación distinta con mis hijos, y llego a ese punto, empiezo a buscar. Cuando llega a ese punto es espectacular porque empiezan a llegar cosas. Mi apuesta que tengo ahorita recién es crear un espacio, abrir espacio para ir vinculando a mamás, que son las que casi siempre ven a los colegios, pero también uno para los papás. Y desde la danza folclórica, que es mi fuerte, la danza colombiana, poder resignificar una práctica particular de la danza como tal con algo de tu vivencia personal. Y desde ahí hablamos, por ejemplo, de danzas, discúlpeme, soy tan específico, hay danzas en el Pacífico colombiano que se llaman arrullos, y como su nombre lo dice, implica esto. Y desde esa práctica, que de pronto dicen, vamos a practicar, vamos a hacer danzas, vamos a hacer trabajar físico, chévere, acercarme a tu infancia de una forma abrigadora, de una forma esperanzadora, de una forma que quizás quisiste tener. Es como mi apuesta que estoy ahorita diseñando a grandes rasgos, porque yo sí creo que cada vez hay una búsqueda más grande de hombres frente a alternativas. Y esas alternativas nos va a volar pues la creatividad, nos va a exigir el 100 o más. Entonces, ahí hay una posibilidad. Lo complejo de comentario es que dentro del proceso mismo de la persona, del hombre como tal, ser totalmente respetuoso, cada quien tendrá su momento de ingresar a un proceso, a un espacio, y aún si no hace ese ingreso, también dejarle la invitación a que revise si es de un espacio, por qué no quise entrar a este taller de danza. Eso que tiene que ver conmigo. Eso es como para niñas, eso no es para mí, yo quiero otra cosa. A veces hay opciones en entrar, como en opciones en no entrar. Eso quisiera aportar. Gracias. Muchas gracias, Miguel Antonio. Excelente, qué rico la diversidad de posturas en base a, insisto, a nuestras formaciones y a nuestras praxis, ¿verdad? Este, por eso a veces cuando yo hago estos encuentros, somos todos psicólogos, la postura siempre es un poco similar, pero en este caso está buenísimo porque todos tenemos praxis distintas. Bueno, desde mi lugar, rápidamente, porque en realidad me ha parecido muy rico todo lo que han planteado, de hecho lo voy a volver a escuchar, porque hay mucho contenido acá de todo lo que están planteando, y simplemente yo quería plantear esta cuestión como recomendación, ¿no? Que me parece clave, es la educación emocional, ¿sí? Porque la ausencia de esta tiene consecuencias profundas, sobre todo en contextos escolares, en el barrio, en el club, en donde estemos trabajando con niños y con adolescentes, y hay lugares donde ustedes saben que las normas de género se refuerzan mucho más con la convivencia entre pares, sobre todo en la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Entonces, crear grupos de palabra y escucha para niños, varones y adolescentes, me parece que es un llamado a tomar el camino hacia la responsabilización de la propia vida,
la emocionalidad, la construcción de la empatía individual y colectiva, ¿no? Esto que ustedes acaban de decir. Es decir, educar desde la empatía y la colectividad, ¿sí? Y retomando algo que Santos planteaba hace unos minutos, esto de que en lugar de pensarnos en una lógica binaria, ¿no? De yo quiero ser como papá o yo no quiero ser como papá, ¿verdad? Ir como construyendo una masculinidad propia, ¿sí? Tomando todo lo que nos dio papá, ¿sí? Para así poder co-construir con un otro, con un otro, una masculinidad propia, colectiva, desde la empatía, la solidaridad, bueno, todo lo que sabemos que hace bien a uno y a otras personas, ¿verdad? Y por último, poder intentar una coherencia entre discursos y prácticas, ¿sí? Aunque no podemos perder de vista que somos personas, los varones, los hombres, ¿sí? Y estamos en proceso de construcción. No ha nacido aún el varón deconstruido, ni que se vaya a poder deconstruir del todo, ¿sí? Por eso es importante también que no podamos, que no le soltemos la mano a nuestros adolescentes varones, ¿no? Y esto lo digo como papá también, que tuvo un hijo adolescente, que ya no es más adolescente, ahora joven, donde a veces uno dice, ¿qué hago con esto? ¿No? No. Le dan ganas de tirar la toalla porque es como que a veces uno siente que se le van de las manos y en realidad acá surge la pregunta de qué es más fuerte, ¿no? Si la educación paterna y materna o la cultura, ¿verdad? Y en realidad es muy importante lo que nosotros como varones, adultos, papás o referentes en la escuela, en el barrio, podamos darle y mostrarle a nuestros hijos e hijas también, ya que estamos, ¿no? Por lo tanto, me parece que tener en cuenta que la distancia entre discursos y prácticas no solamente la vamos a ver en nuestros adolescentes, sino que, bueno, también tenemos que reconocerla en nosotros como hombres adultos, ¿sí? Así que, bueno, por ahí les leo algo de lo que están planteando los compas acá en el Facebook. Jimmy Cruz dice, muchos crecen intentando encajar en un modelo de hombres que nunca eligieron, sino que solo aprendieron a temer salirse de él, ¿no? Gracias Jimmy por el comentario. Si alguno de ustedes, compas, quiere hacer algún comentario, bienvenido. José Gabriel Licea, bueno, de México, gracias por todos los aportes. Se nutre la esperanza. Saludos desde Puebla, México. Zule Alteña manda saludos desde el grupo de trabajo Masculinidad de Cochabamba, Bolivia. Dice también que los espacios de colegio y escuelas serán la clave para cambiar los estigmas y los roles que nos impone la sociedad por el hecho de nacer hombres o mujeres. Ser docente con perspectiva de género es todo un reto ante distintas culturas. Bien, por ahí es un poco los comentarios de los compas. Gracias. Gracias. Bueno, Ahí tal vez, Darío, un pequeño aporte en cuanto a esto de que nos pregunta, ¿no? Jimmy Cruz, que dice que es, bueno, sí hay una generación que no está específicamente encajada, digamos, en un modelo tradicional de masculinidad, ¿no? Que es como que recordar esta masculinidad que nos planteaba, o que nos mostraba, o que se visibilizaba mediante la televisión, que era el tipo de hombre, digamos, que se mostraba como el Pedro Infante, ¿no? Es decir, el macho, el que impone, el que manda, ese tipo de hombre, ¿no? Ese es un modelo que se mostraba hace años atrás, pero ahora yo creo que hay un cambio, sí hay un cambio generacional,
Hay un cambio generacional, pero que otra vez vuelvo a recapitular esto que es importante. El patriarcado no es estático, el patriarcado es totalmente dinámico, se adecúa, y por supuesto, absorbe agendas. Y cuando absorbe agendas, está absorbiendo la agenda de los adolescentes. O sea, si hay organizaciones que trabajan con adolescentes, si hay adolescentes, si hay organizaciones que trabajan con niñez, ¿no es cierto? En la etapa de la infancia, el patriarcado, obviamente, no con una organización muy visible, sino a través de sus operadores, lo que hace es captar estos espacios y lo que trata es de meterlos o encajarlos a un modelo de dominio y control. ¿No? Ahí está, por ejemplo, estas comunidades de redes que en la red RIMA, si no me equivoco, se compartió, estaban estas redes visibles, casi visibles, como era la píldora roja, los incels, los MG los derechos de los hombres, ¿no es cierto? Acá en Bolivia, por ejemplo, está esto, la Casa del Hombre, ¿no? Que lo que hace es recuperar bajo el pretexto de recuperar la masculinidad, lo que hacen es recuperar prácticas machistas, ¿no? Entonces, los jóvenes en este espacio están viviendo la reconfiguración del patriarcado, la reconfiguración del machismo, ¿no? Ahora ya no puedes golpear a una mujer, ya no puedes agredir a una mujer, porque hay leyes que están vigentes, pero sin embargo hay formas de ejercicio de violencia, como lo vimos en la serie, ¿no? En Instagram, cada emoji tiene un significado y por supuesto quien lo sabe interpretar sabe que o le están halagando o le están haciendo prácticas de bullying. Entonces, no es que encajen en un modelo, sino que están viviendo un modelo en transición que lo que hace es reconfigurarse, es adaptarse, es casi camaleónico estas prácticas del sistema patriarcal porque otra vez absorbe agendas, se ha absorbido agendas de diversidades, de mujeres, de jóvenes, de niños, ¿no? Por supuesto, está ahí todavía el tema de la adolescencia. Gracias, Santos. Muchas gracias. Bueno, ¿alguno más, compas? ¿O damos por cerrado el espacio? Pues agradecerte, Darío, agradecerle a los compañeros que se conectan, a las personas que nos están viendo. Creo que este tipo de espacios son pues bien importantes. Creo que una forma precisamente de construir un lenguaje en común con los adolescentes y los jóvenes es el tema de las series, ¿no? Uno podría hacer muchos espacios de reflexión sobre las series y en los procesos de, digamos, de desarrollo cognitivo y psicológico que tenemos, hay un momento en que las series de televisión se vuelven un espacio para conversar y podríamos hacer muchas, de muchas temas, y es en donde nos encontramos precisamente en los espacios de crianza o en los espacios de convivencia familiar. Entonces, nada, Darío, pues agradecerte, agradecerle a todas las personas que nos ven, que nos siguen y que creen en que estos ejercicios de reflexión de lo masculino desde la diversidad hay que hacerlo desde Uruguay hasta arriba, hasta México y por toda América Latina. Gracias. Gracias, gracias, Junior. Eri, Sí, creo que es importante también crear este espacio para escuchar las juventudes, que estas conversaciones, qué es lo que ellos piensan sobre esto y que sea un panel diverso, ¿verdad? Que hayan jóvenes de distintos contextos y orígenes, ¿verdad? Jóvenes negros, blancos, de distintas clases para ver cómo ellos, cómo lo viven, ¿verdad? Cómo lo viven, cómo lo procesan, cómo lo analizan, porque es su generación. Ellos nacieron, ¿verdad? Cyborg, ya, ¿verdad? Con el celular incrustado y este y viviendo, ¿verdad? En todas estas comunitas virtuales que se convierten en esas zonas donde conforman su personalidad, sus vínculos, etcétera, etcétera. Este, y, y a veces, o sea, uno no puede cambiar lo externo, ¿no? Pero uno puede dar herramientas
esos contenidos, ¿verdad? Para ver cómo entonces yo leo esa canción, ese video o ese espacio cibernético, ¿verdad? Sea, es importante tener estas conversaciones, como decía Junior, de aquí, de Argentina hasta allá arriba, en todas las latitudes, no evadir los temas, sino traerlos al cotidiano, traer estas conversaciones de cosas que sí están sucediendo, que sí están pasando, tener una conversación para que tengan herramientas de análisis, ¿verdad? De no prohibir, no vas a entrar a esto, sino ir dando la herramienta de qué cosas pasan en esta canción o esta película o en estos chats para que por lo menos tengan una ruta, ¿verdad? Y decidir si estoy, si no estoy, si comento, si no comento, ¿verdad? Un poco de esos elementos, ¿verdad? Para poder transitar su adolescencia. Esto lo digo como educador, como acompañante de estos procesos, ¿no? Porque siempre estamos cercanos de alguna manera a las adolescencias. Sí, totalmente de acuerdo. Em, yo quisiera agregar que una recomendación que me hago a mí mismo, y extiendo a todas las personas que nos estén viendo, que hoy estamos asistiendo a este espacio tan espectacular, tan bonito, es llenarnos de valentía, iniciar un proceso interno, personal, de sanación, cada uno desde su mirada, cada uno desde la herramienta terapéutica quizás que le resuene, porque dentro de nosotros, así como hay un niño interior, también hay un excelente adolescente interior que quiere ser escuchado, y que desde ahí es una posibilidad de acercarnos a ese adolescente que está en nuestras aulas, está en nuestros espacios, que a veces nos conflictúa demasiado, pero es lo que la vida nos está regalando también para seguir nuestro proceso personal y multiplicarlo hacia aquellas personas con las cuales compartamos. Entonces, nada, supremamente alegre, emocionadísimo con esta invitación, Darío, compañeritos de cariño, lo digo, se me sale el profe de primaria. Mil gracias, mil y mil gracias, de verdad. Dios te bendiga, los bendiga toda su labor, porque es la diferencia la que estamos desde nuestros espacios haciendo. Mil gracias, mil gracias. Gracias, gracias, queridos. Bueno, nada, mucho para decir, pero me quedo ahí con las palabras de ustedes, bien interesantes, y sobre todo cuando surgió esta serie Adolescencia, que planteamos en Rima, bueno, a ver qué onda con esta serie, tenemos que hablar de esto, ¿verdad? Tenemos que hablar desde la perspectiva de las masculinidades y ver cómo podemos aportar a los jóvenes, a los adolescentes, este, para que esto no suceda, ¿no? En pro no solo de los varones, sino de toda la comunidad, ¿verdad? Y poder apoyar ahí, siendo que, bueno, nosotros también lo fuimos en algún momento, y es una etapa que puede ser, por un lado, muy feliz, pero muy dura también, sobre todo en nuestros contextos latinoamericanos tan complejos, ¿no? Con una sociedad que ya no hace falta nombrarla ahora, porque no solo patriarcal, sino neoliberal, capitalista salvaje, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Este, pero muy agradecido, muy rico. Nos voy a escuchar de nuevo para tomar nota de muchas cuestiones que han planteado que me ha resonado muchísimo, ¿sí? Sobre todo, insisto, lo rico de las posiciones tan diversas. Gracias, gracias. Y gracias, Santos, por la transmisión en SISTAC, que la planificación de acá del Centro de Estudios no sé qué pasó. Bueno, ya estudiaremos eso, a ver qué pasó con la tecnología. Gracias, gracias, chicos. Un abrazo. Un abrazo, queridos. Gracias, Darío.
Gracias, Heriberto, Miguel, Junior, qué gusto encontrarlos en este espacio y, por supuesto, seguir trabajando esto que es de las masculinidades. Y bueno, nosotros sí está como punto focal de Rima, contentos y felices, por supuesto, para apoyar este proceso, ¿no? Así que contentísimos por todo el trabajo que se está desarrollando y que se está promoviendo, Darío. Solamente eso, saludos a toda mi querida Bolivia y por supuesto a los compañeros desde México hasta Argentina, así pasando por todos los países. Un gran saludo, gran cariñoso saludo desde Bolivia. Chau, chau. Claro, gracias, gracias. Bendiciones. Gracias.